prepárate porque aquí comienza otra edición de El Gran Navegante. Y ahora recibimos el compañero Samir Bassi. Saludos de Daniel y por supuesto a todos los puertos de Hispanoamérica donde llega esta transmisión. De inmediato comenzamos a saludar a nuestra materia prima fundamental, los chicos y chicas de cada una de las brigadas que hoy vienen a competir por ese premio millonario. La primera de ellas, los del Liceo Bolivariano Juan José Abreu de Guatire, Estado Miranda. También nos preparamos para recibir a los de la Brigada Amarilla, la Unidad Educativa Nacional Alejandro Alvarado de Cagua, Estado Aragua. Y finalmente a los de la Brigada Verde, chicos y chicas de la Unidad Educativa Privada Jean Piaget de Los Teques, Estado Miranda. Estas brigadas compiten para obtener la llave que enciende los motores del barco. Pero recuerden que para lograrlo deben superar 3 difíciles anclas. Uno de esos anclas será la cabina siniestra. Aquí una profesora con los ojos vendados tendrá que entrar a la siniestra cabina y con tan solo 30 segundos adivinar qué le están colocando los verdugos en su mano. ¿Qué sorpresa nos tendrán los temibles verdugos? Temibles sorpresas. También hoy veremos quién será capaz de aguantar la tortura de la depilación. La víctima tendrá que aguantar que le depilen las piernas al rojo vivo. ¿Encontraremos a alguien que lo haga? Igualmente estaremos recibiendo los difíciles dados trágicos. Ahí está quien tendrá a su cargo, pues, la tortura. La torturadora. Esa parte es agradable, ¿verdad? Todo se ve bonito. La niña Gaby torturadora, maluca. A, B, C, D, E. Hasta Cerrito. La torturadora. También hoy llegan los dados trágicos. ¿Cómo es esto, Daniel? Claro, recuerden que aquí tendrán 2 minutos un alumno para, con los ojos vendados, tener que lanzar todos los dados que están en números impares y colocarlos en números pares. Si logra hacerlo, pues las llaves irán siendo de esa brigada. Ahí está nuestro modelo. Y después de todo esto, la complicación llegará en el momento final. Claro que sí, porque allí llega el juego del panel diabólico. Cualquier cosa puede pasar con las llaves. Solamente el capitán va a conservar su llave salvavidas. Y vamos a recibir a quienes estarán frente al timón el día de hoy. Por la Brigada Azul, con un fuerte aplauso, aquí está Esther. Por la Brigada Amarilla recibimos a Rubén. Y finalmente por la Brigada Verde, quien estará frente al timón es Edwin. El barco está listo y los capitanes también, Samir. En minutos ya zarpamos en el Gran Navegante. Estamos listos ya para iniciar el juego y la tarea de los Forzudos. ¿En qué consiste, Daniel? Aquí va a sonar música y cuando se detenga cada uno de los participantes
de buscar su forzudo. El que no encuentre, pues lamentablemente sale de la competencia. Samir, vamos a presentar a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Tenemos por acá a la profesora Daily. También está Freddy, bienvenido. Geraldine, Aarón. Aquí tenemos a mi paisana Vilma. ¿Y a quién tenemos por allá? A Alejandro por este lado, a la profesora Emily, un besito. Al pana Álvaro y a la profesora Jennifer. ¿Estamos listos ya? Sí, vamos a hacer una pequeña muestra, Samir, como es nuestra costumbre, de cómo se juega bailar, esto. pues. Ustedes nada más que miren, miren. Ajá. Mira, que viene Batman y Robin. ¡Ah! Así va, pero, ¿eh? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ay, 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 se cayó el zorro. Ya, caballero, ya. Ya, eso es lo que tienen que intentar hacer. Mira, pero ¿quiénes son estos, Daniel? ¿Batman y Robin o...? Yo no sé. Creo que son Bernardo y el sargento García, yo no sé. Bueno, listo, entonces, suerte y música. ¡A bailar! Movimiento móvil, moviendo tu cuerpecito, movimiento móvil, movimiento nuevos pulsitos, movimiento móvil, moviendo tu cuerpecito, movimiento móvil, movimiento nuevos pulsitos. Movimiento móvil. ¡Ay, ay, 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 ay! Queda eliminado el profesor Álvaro de la Brigada Amarilla. Profesor Álvaro, ¿para dónde iba usted más o menos, señor? Allá. Estaba buscando la parada del metro. La parada del metro, mire, usted ve esa puerta, va derecho, cruza a mano derecha, pasa por el torniquete, agarra un buque y dice Venevisión, lo deja en Plaza Venezuela y llega al metro. Gracias, caballero. Espero que se haya orientado, ¿ah? ¿Listos? Porque vuelve a sonar la música. ¡A bailar nuevamente! ¡Va a salir un forzudo! ¡Salió un profesor! Hay que tomar una decisión. Atención, señor Vigía. Queda eliminada La situación la se profesora de la presenta. Brigada Pero ya Verde. va, pero se adelante. No le he preguntado, Vigía. Pero ya yo sé. No, pero no. Pero yo mando. Ya. Mire, ella se botó por delante. Chavo. ¿Y el otro? La señora que está a punto de Señorita, caerse. señorita. La señorita. ¿Ah? Señorito, ¿Se señor. casó o no se ha casado usted? ¿No? Todavía está soltero. ¿Pero por qué lo dice con esa timidez? ¿Pero si tiene planes de matrimonio? Puede ser, Sí, chévere. ¿Y novio tiene? sí, Sí, ¿lo quiere mucho? bastante. Sí, vamos, yo ahorita le voy explicando, ¿ven? Bueno, estamos listos porque sigue la música. Y en competencia la profesora de la Brigada Azul. Una ligera ventaja tiene la Brigada Azul. El número de profesores. ¿Qué pasará después de esta carrera? ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Queda eliminado el profesor de la Brigada Amarilla. Más o menos, ¿qué estaba usted tratando de hacer, profesor Freddy? Tratando de ganar, ¿Tratando de qué? de ganar. Pero se le guindó de una pierna, señor. Era completo el hombre. Bueno, aquí se trata de buscar la alternativa para ganar. ¿Sabe qué me recordó? A Wilfrido Vargas. Por el baile del perrito. Quedó guindado ahí. Profesor Freddy, usted también está un poco perdido, mire. El metro se llega de la siguiente forma. Usted sigue derecho, cruza mano izquierda, agarra unos asesores, pasa por el piso 3, saluda a Ricardo Peña, un señor ahí, el delgado, el rubio, lo saluda, pasa por abajo, se va a encontrar con un cargo que se llama Herbal y él es el que lo lleva al metro. ¿Yo? Vamos, pues. Vamos, venga, venga. ¡A bailar, a bailar! Queda Vilma por la Brigada Amarilla, Dailín, Aarón y Emily por la Brigada Azul y dos profesores por la Brigada Verde, que son Alejandro. ¡Ajá! ¡Ay, ay, ay! Queda eliminada la profesora de la Brigada Azul. Dailín. ¿Qué pasó, profesora? Así pasa.
No encontró su forzudo. Aquí Ella está dijo, Samir, mira. ella dijo, no, si me Samir, que eliminan va el todos premio los de- días al gimnasio. También un forzudo. Ella me dijo, si estoy eliminado, el premio de consuelo es un beso de Daniel Sarco. Pues venga para acá. En la boca. ¡Eso! Profesora Vilma, ven acá, profesora Vilma. Ven acá. Yo la estoy notando como desesperada, ¿oyó? Ella va corriendo y no sé si está como frenada. ¿Será que el piso está muy pulido? Pero ella va como... La boca. Ah, profesora, todos, usted como que no se lleva muy bien con esto del deporte, ¿ah? Tengo tiempo. Hace tiempo que no corría detrás de un hombre así, ¿no? Demasiado. Demasiado. Ya va, profesora, a ver, mire. Extienda los brazos, flexione, inspire. Ahora hacia abajo, ahora hacia arriba, ahora para el medio. Para el centro. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, sigue la música. Movidito, movimiento, moviendo tu cuerpecito. Movimiento, movimiento, juntito los dos puntitos. Queda eliminada Jennifer de la Brigada Verde. Jennifer, este tipo de casos son atendidos por Samir Basi. Véngase, Jennifer. Estamos como anillos al dedo. Un besito, pues. Y nos vamos. Venga, por acá, profesora Jennifer. Vilma, cálmese, Vilma. La estoy viendo. Mira, tiene un estilo muy particular, Vilma. Ella va aquí, mire. Cuando se para la música, se guinda del cuello y levanta los pies así. Es un estilo muy particular. No le pierdan pisada. Vamos con la música. Movidito, movimiento, moviendo tu cuerpecito. Movimiento, movimiento, juntito los dos puntitos. Movimiento, movimiento, moviendo tu cuerpecito. Ay, ay, ay. Queda eliminado el profesor de la Brigada Verde. Alejandro. Hermano, hizo todo lo posible, ¿verdad? Hizo todo lo posible. Capitana Azul. En este momento tiene que decidir quién la va a representar, si Emily o Aarón. Esther decide. La profesora Emily. Dígalo más fuerte. Emily. Emily es la representante. Aarón se despide, aunque hizo un buen trabajo, se le vio bastante entusiasmado durante toda la... Profesora Vilma, mire, lo que no apostaban ustedes llegó a la final, ¿ah? Ok, ahora entran todos los forzudos. Ajá. Y solamente uno va a quedar, así que mucha vista, ¿yo? Vamos a esperar que se coloquen todos los muchachos. Pequeño ¿Está bien la distancia entre uno y otro? La distancia, por favor. ¿Está bien la distancia así? Bueno. Vamos con la música. A bailar, a bailar. Ya está cansada la profesora, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese no es! ¡Es aquel! ¡Ah! Queda eliminada Vilma de la Brigada Amarilla y automáticamente estas 4 llaves de manera momentánea son para la Brigada Azul. Bueno, hoy jugaron una broma los forzudos. ¿Ah? Qué broma le ha echado a usted la gente de los forzudos, por favor. Bueno, profe, no hay Fuerte problema. aplauso para Emily, por supuesto. Venga por acá, Emily. Emily. Bueno, ¡Aplausos! bien fuerte. Nosotros, Emily, usted se viene conmigo porque vamos a dar a Daniel, porque Daniel va... Bien fuerte. Nosotros, Emily, usted se viene conmigo porque vamos a dar a Daniel, porque Daniel va directamente a hacer otro ancla. Claro que sí. Allá. El ancla es el de la cabina siniestra. Vamos a estar por aquí, por favor.
En posiciones de tirar ancla. Allí lo tenemos. La cabina siniestra y en 30 segundos logra adivinar qué animal, qué cosa, qué objeto le están colocando en las manos. Así que vamos a empezar con el recorrido. Ahí lo tenemos con nuestro estilista internacional y camarógrafo también. Ahí lo tenemos. Ahí viene Mari Carmen, un fuerte aplauso para ella. Ahí viene Mari Carmen, un fuerte aplauso para ella. Venga, venga, Mari Carmen, no se haga de rogar, venga por acá, bienvenida. Venga acá, venga acá, Mari Carmen, venga acá, tenemos que terminar de conversar. ¿Es representante o profesora? Profesora. ¿De qué materia? Inglés. De inglés, perfecto. ¿Cómo se lleva con los animales? Mal. Mal. ¿No le gustan ni siquiera los perritos? No. ¿No? ¿Los gatos? Menos. Menos. No, pero venga para acá, Mari. Ajá. Mari Carmen, venga por acá, quédese. Aquí no hay garantía de nada. O sea, el hecho de que usted esté aquí no significa... El hecho de que usted esté aquí no significa que lo va a hacer. Tranquila, no hay ningún problema. ¿Está casada, Mari Carmen? Sí, estoy casada. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 24 años. Hace 24 años y todavía se hablan. Por supuesto. Ah, qué bueno. Qué bueno. Mire, Mari Carmen, ¿es su esposo tampoco le gustan los animales? No. Ninguno. ¿Su esposo no tiene mascota? No. Seguro. Seguro. ¿Y nunca le ha mostrado una mascota? No. Venga por acá, Mari Carmen. Mari Carmen, en este momento no me responda. En la próxima parte sabremos si usted es capaz de cumplir con el acta por 4 llaves para su brigada. Emoción. Ma, passiamo a Iata, no? Ai Deus, também escuta aqui, botar de verdade. Sì, ma di verdad, também escuto bosa também daqui, não? Ya estamos de vuelta en el Gran Navegante, por favor, profesora Mari Carmen. Venga acá. Empieza la lucha con la profesora, que quiere escaparse desde temprano. Profesora, ¿en qué consiste el ancla? Si usted decide hacerlo, entrarán las modelos, le colocarán una venda en los ojos y a partir de ese momento usted estará en manos de los verdugos. Los verdugos la llevarán a la parte interior de su cabina y en esa cabina empezarán a colocarle algo en la mano y usted deberá adivinar de qué se trata. Tiene 30 segundos para adivinar de qué se trata. Venga acá, venga. No retroceda tanto. Si usted logra adivinar de qué se trata, las 4 llaves siguen siendo de la Brigada Azul. Si no, será de la Brigada Amarilla. Mari Carmen, por 4 llaves para su brigada, ¿lo hace o no lo hace? No, yo no quiero. Mire. Alfa, no, llévate Alfa. Es allí mascota. Chao, Alfa, vaya. ¿Cómo ha cambiado Alfa? Venga acá. Mari Carmen. Las personas tenemos que ser del tamaño del compromiso que se nos presenta. No puede eludir esta responsabilidad. Son 4 llaves para su brigada. ¿Lo hace o no lo hace? No. ¿No lo hace? No, yo no puedo. ¿Lo hace o no lo hace? No puedo, no quiero. Pero venga, no retroceda tanto.
Profesora, la brigada, ¿quiere que lo haga o no lo haga? La brigada amarilla, ¿qué dice? Profesora, son 4 llaves para su brigada, le pueden hacer falta. No, yo no quiero, no quiere. quiero, no quiero. No quiere. No quiero. ¿Cuál es el contacto más cercano que ha tenido usted con un animal? Ahorita yo no te voy a responder eso. Pero sí ha tenido cercanía con los animales. Sí. ¿Ha tenido una mala experiencia con algún animal? No, Entonces, ¿por qué le tiene tanto miedo entonces? solamente con un pitbull. ¿Lo qué? Un pitbull. Con un perro pitbull. Son terribles, ¿ah? Son muy fuertes. Pero si no es un perro, lo que está dentro, mire, ahí está congelado. ¿Ah? No. ¿No? Por la brigada, yo no lo va a hacer. No puedo. No lo va a hacer, muchachos, no lo va a hacer. Así que empieza a celebrar la brigada amarilla. Señor Vigía, como que no hay nada que hacer aquí. Última oportunidad para la profesora. Si no, las 4 llaves serán de la Brigada Amarilla. Profesora, por 4 llaves para su brigada. ¿Lo hace o no lo hace, profesora? Bueno, ¿Bueno qué es? ¿qué voy a hacer? ¡Sí lo va a hacer! Muy bien. Profesora, se queda acá porque ahora recibimos a la señorita Jessica, la señorita Wanda, la sobrina de Patricia. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con...? Perdón. Ya va, perdón, todavía no se lo coloque, no se lo coloque. Vamos a quitarle, porque se me olvidó hablarles de algo muy importante, que son los verdugos. Quédense ahí, no hay ningún problema. Los verdugos. Son terribles, son temibles. Mire a los verdugos allá adentro, mire. Creo que son terribles. En manos de ellos va a caer. Así que ahora sí, señoritas. Ya ella vio todo lo que tenía que ver. ¿Es necesario Ese empezar? espectáculo bochornoso de los verdugos. Ahí tienen. Y ahora le colocan para asegurarse completamente, ¿no? Ahí está. Gracias, señoritas. Y ahora venga acá, porque a partir de este momento están en manos de los verdugos. Daniel, no. Daniel, no. No. Daniel, no. No quiero. Y ahora sí. Ahí está. Colocamos el tiempo en pantalla, por favor. Tiempo en pantalla todavía no está. 30 segundos.
Todavía no, que no lo toque todavía. Ahí vamos a colocar el tiempo en pantalla. ¿Qué es esto? No quiero. Son 30 segundos, le recuerdo a nuestro Perro. equipo. Ahí está. No, todavía no. Que no lo toque todavía, caballeros. Corazón. Ok, ahí está y... Gran Navegante, empieza a correr el tiempo. Cielo, lengua. ¿Qué dice? ¿Qué es, profesora? Lengua. No es lengua. Un perro. Un perro, no es el perro. Tampoco es un perro. Lengua. Dice que es una lengua, señor. No es una lengua. ¿Qué es, señora? Un gato, corazón. No Corazón. es corazón. ¡Tiempo! Son patas. Son patas de cerdo, ¿cierto? Correcto, patas de cerdo. Estuvo cerca, pero no pudo adivinarlo. Es muy difícil. Vamos a retirar las llaves entonces. La primera es Lauri. Yolimar. Iberaí. Y María. Felicidades, en este instante estaremos de vuelta con más el Gran Navegante.